Maestra, ¿podría apagar su cámara un momentito? Hola, hola. Buenas, Hola, dígame. bienvenida, maestra Bárbara. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos también a todos los que nos escuchan. Cuéntenos un poquito cómo está el clima y desde dónde nos está acompañando. Claro que sí, yo estoy aquí desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde tenemos un clima muy agradable en estos días, calurosito, con bastante sol. Ha habido algunas lluvias recientemente, pero estamos ahorita con un viento muy agradable que nos permite refrescarnos de una mañana algo calurosa. Maravilloso, y la verdad es que nos da un poquito de envidia porque aquí en Oaxaca andamos bastante este, resecos, sin lluvia, mucho calor, pero esperamos que pronto nos integremos a este buen clima que están gozando allá en Chiapas. Maestra Bárbara, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor otra vez para el instituto poder colaborar con usted y además agradecer sobre todo que nos da la oportunidad de difundir el conocimiento, que es algo muy importante hoy por hoy. Hay información por todos lados, pero de repente no tan bien argumentada o también reflexionada. Por eso para nosotros estos espacios son muy satisfactorios porque es la contribución que podemos hacer pues al campo de la educación, que es donde sobre todo pues estamos incidiendo en el instituto. Maestra, Claro que sí. yo quisiera pues en lo que llegan un poquito más de personas, me gustaría mucho preguntarle ¿cómo es que Bárbara se voltea su mirada hacia este campo tan maravilloso de la neuropsicología? Claro. Bueno, yo digo que el camino que me
hecho a nivel profesional está lleno de coincidencias y de momentos que me llevaron a él más que yo encauzarlo hacia él. Yo quería estudiar una maestría, no tenía claro en qué, pero pues quería estudiar un posgrado. Y pues investigando en internet, tenía claro, eso sí, que quería un área de neurociencias, un área que me permitiera integrar en mi práctica clínica, en ese entonces únicamente psicoterapéutica, pues principios que fueran más estables y que pudieran brindar resultados con un índice mayor de efectividad y eficiencia. Entonces me fui conduciendo hacia ese lado, siempre he sido muy pragmática y muy cercana a la ciencia y al quehacer clínico. Entonces, pues me fui perfilando hacia allá. Supongo que la gran mente espía de Google ya había tenido suficiente de mí para saber qué recomendarme cuando ingresé maestrías en en neurociencias en Google. Y pues ya me apareció la oferta de esta universidad española que está en Valencia y fue donde pues entré y para mí era un campo desconocido. Creo que aquí en Chiapas tenemos pocos profesionistas en neuropsicología. Me atrevo a decir que somos menos de 10 en todo el estado, diré yo hasta menos que 5. Entonces, pues era algo que yo no conocía, de lo que no se hablaba en mi entorno. Quizá por eso fue que la curiosidad me llevó a clicar ese link, a leer el plan de estudios, a leer más acerca de la neuropsicología y progresivamente me fui enamorando de ella. Ya cuando empecé clases formalmente, en este impulso de que me gustó la temática general, pues terminé diciendo aquí era mi lugar, porque fue algo que se me dio muy fácil aprender y también muy fácil relacionar con la práctica clínica que yo ya venía ejerciendo, ¿no? Y al final, cuando tuve la oportunidad de hacer mi servicio, o que allá le llaman prácticas profesionales, en un departamento de neurocirugía, pues terminé pues todavía enamorándome más, porque cosas que para nosotros son muy simples, como dibujar una casa o ver cuál cuadrado es el azul, ¿no? Cosas que pueden ser muy fáciles, empiezan a ser muy complejas para los pacientes pre y postoperatorios a nivel neuroquirúrgico. Entonces uno se va dando cuenta de la complejidad que hay en el cerebro, que finalmente se reduce en acciones muy simples para nosotros, muy cotidianas, pero bueno, es un gran campo y sobre todo, bueno, ahorita estoy muy enamorada de esa parte de mi profesión. Qué maravilloso. Y bueno, porque de repente hemos ido caminando históricamente en develar como las realidades y me parece que la neuropsicología pues es una de estas oportunidades de romper mitos y hablar con un poquito más de objetividad, lo que siempre se agradece porque como usted lo dice, es como, es muy complejo llegar a la comprensión de por qué se dan estas diferencias. em, en la vida cotidiana y bueno, ya entrando específicamente en el terreno educativo. Maestra, ¿y cómo es que usted pues lleva este conocimiento en la parte educativa? Claro, bueno, es muy importante. Creo que cuando empezamos a estudiar neuropsicología, digo, posicionándome yo aún como estudiante en aquel entonces, lo que nos decían era que todo era un aprendizaje, desde las cuestiones más básicas como la memoria o el poder trabajar cuestiones abstractas a nivel mental. Luego, nuevamente, en este conjunto de coincidencias que ha sido mi quehacer profesional, pues he terminado colaborando de cerca con muchas escuelas, tanto desde nivel preescolar hasta nivel universitario. Y eso se mezcla con mi historia personal de vida, donde mi abuelo era precisamente maestro de formación, ¿no? Llegó hasta ser supervisor de zona y toda esa carrera que ustedes hacen tan bella. Y eso me unió mucho con la labor de la educación, en el aspecto de simplificar mucho de los procesos y de que al entrar a las aulas a observar yo notaba que todos esos principios pedagógicos que para mí eran ajenos, yo no tenía formación en pedagogía, este, terminaban concordando con lo que yo veía a un nivel clínico, a un nivel neuropsicológico, nada más que yo podía explicarlo desde mi ámbito, mis palabras, mi clínica, y los maestros lo hacían casi de forma instintiva. Eso me llamó muchísimo la atención y terminé pues en estos conocimientos para poder surtir de mejores herramientas a todo el cuerpo docente con quienes yo trabajaba y de esa manera también
pues generar una mejor educación en los niños pequeños y en los niños grandes y en los adolescentes y en los universitarios, porque finalmente todo es aprendizaje y no tanto por el contenido en sí de la materia, sino por los hábitos mentales que vamos formando a través de toda la educación que recibimos, ¿no? Desde la básica hasta la educación complementaria o la educación de posgrados. Eso cambia de una forma increíble la citoestructura, pero también la funcionalidad de nuestros cerebros y por lo tanto el cómo dimensionamos la vida, porque a más recursos tengamos a nivel cerebral, más recursos tenemos para entender la vida. Regresando a este principio de que lo que sabemos es lo que vemos, pues entonces también los hábitos que tiene nuestro cerebro son los hábitos que terminamos teniendo en nuestra vida diaria. Qué interesante y además, qué bello cuando usted dice, y los profes lo hacen instintivamente, ¿no? Ahí está el conocimiento, pero qué mejor que ese conocimiento tome forma, tome fuerza. Y Claro, bueno, perdón, maestro. Si me permite, entonces quiero hacer una breve presentación de su formación profesional y de su experiencia profesional para que todos los que están presentes pues sepan con quién estamos hablando. Y bueno, les comento que estamos ahora mismo con la maestra Bárbara Muñoz Alonso Reyes. De formación académica, pues ella es maestra en neuropsicología clínica, que el día de hoy es nuestro objeto de estudio. Es especialista en diagnóstico y tratamiento de ansiedad y depresión. Además, tiene un máster de alta formación en terapia breve estratégica y ella es licenciada en psicología. A nivel profesional, pues ella ha ejercido como profesora de psicología a nivel universitario y es creadora del proyecto de divulgación Neuromente para YouTube y Facebook, autora de diversos artículos académicos y capítulos de libros sobre temas de psicología clínica y social. Y como ella ya lo mencionó, su práctica en clínica pues no ha parado en un sector específico, sino ha tenido la oportunidad de observar todos estos conocimientos de la neuropsicología en diferentes edades. Maestra, nuevamente bienvenida. ¿Qué le parece si entramos en materia? claro, claro que sí. Muchas gracias a todos los que están aquí también el día de hoy para poder compartir un poquito y enriquecer esa eh, facilidad con la que ustedes lo hacen ya en las aulas. Maravilloso. Y pues nuestro tema de hoy es neuropsicología y aprendizaje. Desarrollemos el cerebro infantil. Y es un tema que, bueno, se nos ocurrió mágicamente porque tenemos en puerta justamente el diplomado en neuropsicología infantil con la maestra Bárbara. Entonces pensamos en dar a conocer un poquito acerca de la temática. De repente el término da un poquito de miedo, ¿no, maestra? Como que suena Sí. muy científico, muy complejo. Pero entonces, ¿por qué no nos comenta qué es la neuropsicología? Claro que sí. El prefijo neuro ha sido múltiplemente utilizado, es hasta ya un recurso de marketing, porque nos habla de esta validez científica de diferentes conocimientos, como neuromarketing, neurobiofeedback, neuropsicología, etcétera. Pero como bien dice maestra Patti, puede dar un poco de miedo porque también es neuro y el cerebro es tan profundo como el mar y tan desconocido como el universo. Lo tenemos mapeado, lo tenemos estructurado, más o menos dilucidado, pero pues siempre se nos escapa algo, gran cantidad de neuronas que siempre se están comunicando, cambiando y bueno, es una cuestión bastante compleja cuando lo entendemos a nivel micro. Pero si solo nos quedamos en el nivel micro, hablando de neuronas, neurotransmisores y esto, nos podemos ver muy padres a la hora de hablar, ¿no? Muy cultos, pero al final de cuentas es algo que puede tener una forma fácil de expresarse porque ya lo hacemos todo el tiempo. Algo muy importante del cerebro es que todos lo tenemos y todos actuamos con base en él todos los días. Entonces su funcionamiento no nos es desconocido. Lo que hacemos en la neuropsicología es nada más ponerle unos nombres y unas estructuras a eso que no nos es desconocido, que ya hacemos y con lo que ya trabajamos todos los días.
y sobre todo si somos maestros, lo que ya vemos en nuestros alumnos. Por ejemplo, podemos ver que algún alumno tiene dificultad para estar tranquilo en su lugar o para empezar la tarea, ¿no? El típico alumno que le decimos, es que tengo que estar ahí al lado de él para que empiece, pero cuando agarra carrerita ya, se suelta. Ese tipo de cosas, a nosotros los neuropsicólogos le ponemos un nombrecito. Por ejemplo, problemas inhibitorios, de gestión de la conducta, de planificación, pero estamos hablando de eso que ya se ve en las aulas y de que vemos nosotros en nosotros mismos todo el tiempo. Y la neuropsicología es precisamente eso, el estudio de cómo las funciones del cerebro tienen una visibilidad en nuestra conducta. Entonces, se vuelve como una unión perfecta, un yin y yang, entre la neurología, que estudia muy a nivel biológico y físico los procesos cognitivos, decimos memoria, atención, lenguaje, etcétera, y la psicología, que estudia lo que vemos. Un psicólogo estudia lo que ve y lo que escucha. El neurólogo lo que puede ver a través de imágenes del cerebro. Si juntamos ambas, entonces por la conducta mía o de mi alumno, yo puedo deducir qué hay en su cerebro, porque todo lo que hace el cerebro tiene una expresión visible en nuestra conducta y comportamiento. Y eso es precisamente pues la neuropsicología. Como se podrán dar cuenta, pues es algo bastante sencillo, es ponerle nombre a lo que ya vemos. Y eso es algo que en varios cursos y talleres que compartí con el instituto, muchas gracias, lo pudieron ver los alumnos que se iban inscribiendo, ¿no? Son cosas que ya sabían, que ya veían, pero le poníamos un nombre y una estructura para que los recursos que ya tienen sean empleados de forma estratégica, para que den mejores resultados. No es aprender una nueva ciencia, sino cientificar el proceso que ya llevamos a cabo en las aulas. Y qué magnífico, porque además eso nos permite hacer una em, reflexión, pero también llevar ciertos resultados o informes más objetivos, Ujú. poder Claro, replicar de mejor manera pues estas prácticas que muchas veces son estupendas, pero que de repente se van perdiendo por este desconocimiento, ¿no? Por esa falta de nombre. Y bueno, a lo mejor suena la siguiente claro. pregunta un poquito redundante, maestra, pero creo que sería importante que pudiéramos esclarecer cuál es la relación estricta entre la neuropsicología y el aprendizaje. Uy, la neuropsicología pues se encarga de ver cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene dos principios básicos, que siempre bromeo con los alumnos de los talleres. Y les digo, el primer principio básico del cerebro es que es flojo. A menos actividad tenga, mejor, porque más cantidad de energía guarda por si hay algo riesgoso por ahí, ¿no? Y el segundo principio del cerebro es que es un alumno por excelencia. Tiene muy pocas funciones que ya vienen en el paquete por defecto de nuestro nacimiento, que son las que nos permiten la supervivencia. Las demás cosas que hemos logrado como humanidad y como seres humanos, desde que somos ese bodoquito y que empieza a llorar y a comer y a sonreírle a su mamá, a partir de ese momento, donde el niño ya establece sonrisa con la mamá, ya busca a la mamá, ya llora por ausencia de la mamá o del papá, todo lo consigue es aprendizaje. Entonces, la unión de la neuropsicología con el aprendizaje es íntima, porque es precisamente a través del aprendizaje que vamos formando todo el resto de que son evolutivas. Eso quiere decir que dependen de nuestra interacción con el entorno. Y el aprendizaje es precisamente eso, no solo guardar información como puede ser la memoria, sino guardar esa información para generar cambios en nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Entonces, tiene mucho que ver con el aprendizaje en las aulas, con el aprendizaje de nosotros en la vida, que al final nos lleva a la resiliencia, como con el aprendizaje del propio maestro, de sus propios métodos. Entonces, todo eso es neuropsicología y nada más
que a la hora de que ya la neuropsicología se expande y tiene más términos y tiene más investigaciones, nos permite subdividir el proceso de aprendizaje más allá de la adquisición y evocación del conocimiento, que es una cuestión un poquito más pedagógica, sino nos permite colocarle el momento de latencia del conocimiento, ese momento en el que no se es todo, pero aún sigue ahí, el periodo de aprendizaje formal como tal, el periodo de gestión interna de esa información, el aprendizaje concatenado y todas estas diversas corrientes que van surgiendo en la pedagogía a lo largo del tiempo y diría yo también a lo largo de los sexenios, que siempre hay como estas pequeñas reformas, son al final de cuentas material neuropsicológico, porque nos están indicando procesos neuropsicológicos que se llevan a cabo de forma diferente y que debemos evocar de forma diferente. Por poner un ejemplo, el modelo viejito que teníamos de pedagogía, que era la adquisición de conocimiento que va paulatinamente volviéndose más complejo, pero hilándose, el aprendizaje concatenado, requería mucho de la función de la memoria y requería, por lo tanto, que los estadios fueran avanzando en ese plano, de lo bajito, de poner atención, hasta generar un razonamiento crítico ya en posgrado y demás. Los actuales modelos educativos, como el basado en competencias o en áreas de interacción, que es el nuevo, requiere al revés, un camino a la inversa, que el niño sea capaz de generar funciones complejas, ejecutivas, como que sea capaz de solucionar un problema con poca información, de un razonamiento abstracto rápido, y de ahí vaya llegando al núcleo del problema, que podrían ser cuestiones memorísticas, cuestiones atencionales, es un camino a la inversa. Y por eso a veces se nos complica un poquito como maestros este cambio, porque todo lo demás es un camino naturalmente a que va creciendo, es una escalera normal. Entonces, de repente regresar en la escalera o empezar desde arriba hasta abajo hasta da miedo, porque no sabemos si el pequeñito lo va a ser capaz de hacer o al contrario, cómo vamos a ir encauzando eso. Entonces, la neuropsicología y el aprendizaje se relacionan en ese estado íntimo de necesidad mutua. Claro, maestra, bien, me parece súper importante esto que acaba de mencionar, porque justamente, pues, en este cambio de modelo educativo, pues, no nada más los profesores, pues, han sufrido un poco, sino también los estudiantes, ¿no? Y tendrá que ver con esta Claro, primera ley que usted menciona, ¿verdad? Que el cerebro es flojo. ¿Nos podría ampliar un poquito claro, más? claro, por supuesto que sí. El cerebro es flojo porque nosotros tenemos una cantidad de energía delimitada día con día, que depende de nuestra codificación biológica y del trabajo de las mitocondrias haciendo energía, como también depende de la cantidad de calorías que consumimos y que gastamos. Y aunque corramos 100 metros planos y diremos en el popular, ay, eso genera mucho gasto energético, el pensar, el aprender, el razonar, el deducir, genera un gasto energético mucho mayor, porque es como el cerebro intentando jalar toda la glucosa que hay en nuestro cuerpecito para producir conexiones masivas, conjuntas y continuas, que eso es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Porque para correr, por ejemplo, el cerebro pues tiene un área acá y empieza un pie tras otro y de repente lo automatiza y necesita mucho menos energía porque ya lo automatizó. Pero cuando yo tengo a un chiquito o chiquita escolarizado tantas horas al día, cognitivo es continuo, variado, sobre todo cuando ya entramos en secundaria y cambian cada hora de materia, es variado, es continuo y es exigente. Entonces, este gasto energético es aún mayor, lo que llevará al pequeño a empezar a no querer inducir más energía de la que se requiere. Me explico un poquito mejor. Lleva al pequeño a buscar momentos donde no tenga que hacer ese ejercicio continuo porque es cansado a nivel mental y el cerebro también dice, estamos perdiendo mucha energía. Cuando era de las funciones básicas a las complejas, el modelo anterior, la energía que se desgastaba era menor,
porque íbamos en funciones muy básicas que pueden caer en este bucle de la repetición, como la memorización, y entonces no era necesario tanto gasto energético. Memorizabas y pum, ya, memorizabas y pum, ya. Es un ejercicio cíclico. Caso contrario de la educación hoy en día, donde a veces proveemos a nuestros alumnos de la información necesaria para que ellos hagan una tarea de la que no tienen mayor indicación o progreso. Y por lo tanto, el alumno entra en un momento estresor en donde necesita él encontrar cómo eso se va a relacionar con el producto que necesita entregar. Entonces, el gasto es continuo y a veces nos toca que matemáticas y español uno después de otro. Y entonces el gasto es muy, muy fuerte, porque en ambos se manejan encima de la escalera y estamos pidiéndole que baje de reversa. Entonces se necesita mucho más energía y mucho más procesamiento que colocarlo abajo y decirle sube. Es un movimiento más natural. Claro, y bueno, creo que esto embona muy bien con muchas situaciones que están sucediendo pues ahora en las aulas y que de repente no entendemos como por qué a lo mejor inclusive el profesor o el chico puede sentir hasta incomodidad o molestia por tener que hacer una actividad de tanta exigencia. Ahora entiendo que, Claro, 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 ¿no? El cuerpo se va a enojar porque le estás quitando su energía. claro. Y no solo eso, sino que también es un gasto incómodo para el alumno. Antes era como, aquí está tu material, forma algo con eso y todavía te apoyo en formar algo con eso material. O sea, era una secuencia lógica del aprendizaje. Hoy en día, y en el eje problematizador y en el eje por áreas, es manejar mucha información diversa e integrarla. Que eso es algo muy bueno, es algo que hacemos en las etapas avanzadas de la educación, pero sinceramente es un punto de debate si los chiquitos es el mejor método para enseñarles o es la mejor manera para que lleguen a ese pensamiento crítico. Porque no me dejarán mentir los maestros. Con estos nuevos modelos también se ha elevado un poquito el típico, pero no entendí nada. O el esto para qué me va a servir. O también el de, ay, pero ya eso que lo arregla alguien más, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Y aunque hay temas importantes en la materia, en las materias educativas, el alumno entra en este hastío, en este cansancio, en este rechazo, porque finalmente estamos colocándolo en una posición donde requiere mucho más funciones que todavía no hemos estimulado lo suficiente. O sea, queremos que los estimule a la inversa, que eso es posible, pero es más tardado y más cansado. Claro, y si además agregamos que los que ya llevan varios años de escolarización y nosotros los profesores también estamos habituados a hacerlo de alguna forma, ¿no? Ahora tenemos que modificar Claro, esa estructura y bueno, eso es enfadoso. un poco, porque además, bueno, justo hoy temprano escuchaba un podcast de una maestra en Estados Unidos, que creo que estamos en las mismas, aunque no los vendan como un mejor ambiente, que probablemente por los suministros sea mejor, pero estamos en las mismas donde hay incluso ansiedad de fin de semana. Los arañamos los maestros el fin de semana como si no hubiera un mañana, para que ese fin de semana también tengamos que dedicar cierto tiempo a crear los materiales y demás. Entonces, también se une esta otra parte logística importante, donde existe pues esta sobrecarga del trabajo en el cuerpo docente, pero también esta vocación muy amplia que nos permite como colegio docente soportar y atender las necesidades continuas de mejora que hay, pero de reestructuración normal. Ya agarramos el paso y reestructura, ya agarramos el paso y reestructura. Pero eso, bueno, también es para fortalecer el cerebro si lo vemos desde la parte neuropsicológica. Generamos muchos recursos de salud neurocognitiva. Digamos que un entrenamiento de muy alta intensidad Sí. y que no todos podemos aguantar, pero bueno, que tiene sus ventajas y ojalá que quienes nos estén escuchando, pues primero
se den una palmadita en el hombro y digan, bueno, entiendo que todo este proceso que estoy viviendo, pues también es fisiológico, ¿no? No es Claro, completamente emocional como de repente se puede pensar, sino que lleva su componente físico y tengo que estar cansado para claro, total. acceder. Y bueno, maravilloso el tema, maestra. A mí me gustaría preguntarle, nosotros como profesionales que estamos pues zambullidos en la educación, ya sea que tenemos la formación específicamente como educadores pedagogos, pero también hay psicólogos, también hay ingenieros, también hay matemáticos, médicos, todos nosotros que estamos aquí en la educación, ¿por qué nos compete saber sobre la estructura y funcionalidad del cerebro? Porque si nos ponemos, o sea, vamos a responder esa pregunta desde varios ángulos. Si nos ponemos desde una parte muy humana, porque es el lugar donde se concentra el espíritu y el alma, porque al final de cuentas nuestro cerebro es el que produce nuestra noción de la realidad y quien interactúa con nuestra realidad. Y si nos vamos a los filósofos menos tradicionalistas, menos emocionales, allí entramos entonces este espíritu que nos permite seguir adelante en este mar de dificultades que a veces es la vida y también nos permite avanzar en ese proceso evolutivo natural y generar mejores cualidades y calidades de vida. Por otro aspecto, todo el quehacer humano, así burdo que hacemos, todas nuestras profesiones, exigen del funcionamiento cognitivo. Y si yo sé cómo funciona, puedo tanto hacerlo funcionar más eficientemente como encontrar esos pequeños hacks o esas pequeñas formas de hacer que este funcionamiento sea mucho más efectivo o menos cansado o entender los principios por los que funciona nuestro cerebro y nuestra cognición y poder darles ese girito necesario para que sean más cómodos en un entorno, tanto desde el familiar, desde cómo voy a razonar y atender los problemas familiares, cómo voy a organizar ese mar de información, como el profesional, cómo voy a organizar mi práctica, cómo la puedo eficientar, pero también cómo puedo saber qué está pasando con mi mente durante esos dos momentos de la vida, los privados y los públicos. Porque al final de cuentas, conocernos a nosotros mismos a niveles más profundos genera una tranquilidad y una sensación de control mucho más sutil que nos permite ir gestionando de mejor manera nuestros entornos laborales y personales. Claro, maestra, porque entonces pues voy entendiendo eh, que al final es parte de la vida misma y que inclusive ayuda a regular la ansiedad, ¿no? Conocer cómo Claro. funciona mi organismo, entonces puedo entender cómo funciona el de el niño, el adolescente, el adulto que tengo enfrente y a lo mejor ser como un poquito más asertivo en mi propuesta de actividades. Claro, y en mi forma de conducirme conductualmente con los alumnos o con las personas con las que trabajo también, porque por ejemplo a veces los adolescentes pueden llegar a sacarnos de nuestras casillas en ocasiones porque decimos, ya se pusieron rebeldes, no quieren hacer nada, doy mi mejor clase y todavía andan con su cara así de, o ya me dijeron, ay, profe, hoy no tengo ganas. Pero si nos damos cuenta que están en un proceso evolutivo de formación del lóbulo frontal, que todavía no lo tienen como formalizado, entonces podemos entender que se cansan más rápido, que planear es difícil, que realmente no es que no quieran ver más allá de su nariz, diría mi abuelo, sino que no pueden hacerlo, porque ese ejercicio de planeación secuencial hacia adelante es un trabajo que viene después de los 20 años. Entonces también podemos comprender la parte conductual de nuestros alumnos y generar ese don de la paciencia, no desde una parte pasiva, sino desde una parte activa donde al tener el conocimiento de qué está sucediendo, no solo puedo ser paciente, sino que también puedo gestionarlo de una forma mucho más asertiva que termina generándome un beneficio a mí y a mis alumnos por igual. Y eso está increíble, maestra, porque de repente creemos que a lo mejor en el adolescente, como propiciar, como decirle, pues descubre tú el camino, es como la opción más asertiva, ¿no?
pero por lo que acabo de escuchar, el adolescente necesita como la ruta trazada, indicaciones claras, este, a lo mejor un poquito de severidad, o no sé si sea el término, pero más bien firmeza, ¿no? En indicaciones, Ujú. pues para poderse regular. Y qué interesante porque pues de repente también, Claro, eso es muy importante porque, perdón, perdón. adelante, maestra. Que ese es un punto muy importante sobre la regulación de los adolescentes, porque generalmente cuando, como los vemos grandes, decimos, ya puede, haz un ensayo y te dicen, ay, pero ¿cómo es un ensayo? Y uno dice, no quiere trabajar. O a veces recibes el ensayo y dices, no dio su máximo, pero el alumno te asegura que eso es lo que pudo hacer, ¿no? Y al final de cuentas nos damos que también al adolescente hay que seguirlo acompañando porque hay un pequeño retroceso. En la infancia, lo que nos ayuda muchísimo es que hay como esta sensibilización al coste-beneficio o dirían a la recompensa. No necesitan de las funciones ejecutivas para autorregularse porque como existe este mecanismo de la recompensa, eso los ayuda a autorregularse. Pero en la adolescencia ese circuito cerebral de la recompensa quiebra a nivel ejecutivo y se prende a nivel emocional. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los adolescentes son el grupo más vulnerable a las adicciones, porque a nivel emocional ese circuito está funcionando al 200%, pero a nivel ejecutivo, como la escuela, está funcionando por debajo de lo que debería. Y entonces también tengo que asistir a mi alumno adolescente en los procesos de aprendizaje y tengo que generarle secuencias que pueda él seguir como más monótonas, más habituales, en vez de recompensas grandes porque están desensibilizados en esa etapa a la de recompensa eh, fáctica, no a la recompensa emocional. O recompensarlos emocionalmente cuando somos profes cercanos, divertidos, incluso que el día que no quieran trabajar, decirles, ay, sí, vamos a salir al patio, te los pones a trabajar. Que aunque perdamos una clase en el patio, ganamos tres donde ellos se enganchan. Claro, y otra vez, ¿no? Es como la importancia de entender cómo funciona el cerebro. Y justamente, pues la siguiente pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuáles son las funciones cerebrales o cognitivas que se ven implicados en este aprendizaje? Claro, perdón, creo que nos cortamos tantito o la escucho un poco en diferido, así que me disculpo si hay algún problema de dobleteo. Am, las funciones que se mezclan con el aprendizaje son principalmente la atención, porque nos permite seleccionar la información a la cual vamos a atender, o sea, la cual vamos a utilizar. La memoria, que inevitablemente es un proceso inseparable del aprendizaje y entran en algunas etapas del deseo las funciones ejecutivas, que son todas aquellas que nos ayudan a regular nuestro la planificación, la inhibición, la secuenciación, todas estas funciones que nos permiten manejar información de diversas formas son las funciones ejecutivas. La memoria y el aprendizaje como tal solo nos ayudan a integrar información y reaccionar concordante con esa información, pero esto a veces es incluso a nivel inconsciente. Caso contrario de cuando nosotros fomentamos las funciones ejecutivas en el aprendizaje, todo es un proceso mucho más elaborado. Entonces el alumno no solo te puede dar el producto deseado, sino otros diferentes que tú no habías contemplado, que sí habías contemplado, porque puede manejar una misma información en diferentes medios. Que si solo nos quedamos con el aprendizaje, puede generarlo solo en la tarea para la que fue creada esa estructura de aprendizaje. Como vemos, pues la nueva reforma educativa que se basa en estas áreas de educación, pues necesita mucho de las funciones ejecutivas, que una misma información pueda ser utilizada en diferentes contextos. Muy interesante, maestra. Y una pregunta. Ese rato mencionaba que estas funciones ejecutivas se desarrollan como tal, se consolidan después de los 20 años, algo así me pareció entender. Em,
¿Cómo estimular? Entonces, me imagino que se tiene que ir estimulando previamente, o en qué momento es el ideal para iniciar con el desarrollo de estas funciones. Eso depende de la teoría a la que nos estemos añadiendo. Yo diría que en la práctica clínica la que más me ha funcionado a mí es estimular las básicas en la preescolar. En primaria va a estimular toda la cuestión inhibitoria, que es muy importante, que ya es una función ejecutiva, o sea, nos estamos adelantando, saltando. En la primaria alta podríamos estimular ya los procesos básicos de aprendizaje, desde la memorización, la atención selectiva, la atención sostenida, la concentración, que ahorita parecieran obsoletos, son necesarios para los procesos que no están obsoletos en nuestra educación. Nos dicen, no, ya no sirve memorizar, pero para que un alumno pueda hacerte un razonamiento, necesita poder memorizar cantidades de información. Necesita tal vez evocar así tal cual la información, pero tener nociones de esa información. Para que un alumno pueda generarte un pensamiento crítico, debe tener en su memoria bien catalogada la información de diferentes áreas para que no se pierda en ese pensamiento crítico. Entonces es indispensable seguir fortaleciendo estas herramientas básicas. Y finalmente, la educación secundaria y preparatoria, fortalecer de lleno las funciones cognitivas complejas. De esta manera vamos siguiendo el propio natural del cerebro humano y lo vamos acompañando, no lo vamos presionando a momentos en los que no está listo, sino que lo vamos acompañando para que ese proceso natural que tenemos de los seres humanos sea más sólido, más diverso y también consciente por parte del alumno. Perfecto, maestra. Y bueno, este desarrollo de estas funciones, pues entiendo mejorarían no nada más la parte de aprendizaje disciplinario, por decirlo así, sino también el desarrollo emocional, de vida, la manera de afrontar la vida de cada alumno. Pero, ¿qué pasaría si Por supuesto que sí, nosotros, es inseparable. qué pasaría si nosotros desechamos estos aportes y no los llevamos al aula? Creo que la cuestión más importante, si no tomamos en cuenta tanto la parte emocional como neuropsicológica, es que tenemos una práctica docente un poco más caótica. Tal vez sí podamos notar y atender y usar buenas herramientas, pero suele sentirse caótica en el aula porque caemos en esto de ir tapando los hoyos conforme van apareciendo, que es algo que se extiende mucho en el cuerpo docente. Cuando nosotros tenemos estas dos nociones, la emocional y la neuropsicológica o neurocognitiva, tenemos la oportunidad de trazar planes que, lejos de la planeación que nos hacen de temas, planeaciones generales, yo conociendo cómo va evolucionando el cerebro y pensamiento de mi alumno. Entonces yo ya me sé esperar qué es lo que viene y sé atender lo que está sucediendo sin que se sienta caótico o desorganizado. Entonces quizá lo que la ciencia nos puede ofrecer como principal herramienta sería la organización y sistematización de los procesos que nos hacen sentir, miren, ¿recuerdan lo del cerebro flojo? Nos hacen sentir en el mejor escenario posible, porque entonces se vuelve una tarea que es repetitiva, pero no deja de ser agradable para el ser humano porque le estamos metiendo la parte emocional también. Perfecto. ¿Y usted considera, maestra Bárbara, que este conocimiento sería muy complejo de llevar eficientemente al aula? No, para nada. Creo que es como darle a los profesores y profesoras una estructura donde ellos pueden encajar su práctica. No es cambiarles la práctica, porque yo sé que a estas alturas ya de cambios estamos hasta acá, sino es darle una estructura que tal vez les ayude a que esos cambios vayan siendo cada vez más paulatinos y agradables.
es brindarles una estrategia de actuación donde yo puedo identificar mejor qué sí me va a ser útil y qué no me va a ser útil. Entonces, y de esa manera poder organizarme mejor sin que eso suponga tener que cambiar el modo en que hago las cosas, solo encauzarlas de una mejor forma. Excelente. ¿Y consideraría usted que habría alguna postura teórica o pedagógica que chocara con la neuropsicología, que fuera incompatible? No, ninguna, porque no hay nada incompatible con la neuropsicología, porque al final, como decía, es el estudio de nuestro cerebro y nuestra... Y todos esos procesos teóricos de los que disponemos son, al final de cuentas, un producto de nuestra mente. Entonces, obviamente no hay incompatibilidad entre áreas, sino simplemente que a los que sigan una corriente les servirá más una estructura, a otros más otra, o incluso otros deformarán esa estructura para que pues, sea compatible con su propia práctica. Y eso no tiene nada de malo, no es salirse de la regla, al contrario, es utilizar la regla para medir nuestro propio desempeño, no una regla que mide algo imaginario y común entre todos que es imposible por los contextos tan diversos que tenemos. Bien, maestra. Y bueno, me gustaría, ¿no? Como toca ahorita el tema del pensamiento crítico y me gustaría empezar a cerrar nuestro en vivo con la petición de si nos podría usted comentar cuál es esta mirada sobre el pensamiento crítico y también si considera que es factible o es una muy buena opción añorar pues, que nuestro país sea un país de pensadores críticos. Claro. Em, Primero que nada, debemos quitarnos la falsa concepción de que el pensamiento crítico critica las cosas, es decir, no las acepta tal cual, sino que las rechaza. Eso es algo, es una mala concepción muy extendida y negativa, porque no, el pensamiento crítico no necesariamente es rechazar algo, a veces es adaptar algo a mi práctica o adaptarme yo a una práctica superior que no voy a poder adaptar a mí mismo. Es un proceso de adaptación donde a veces gano y donde a veces cedo para ganar. Entonces, eso es algo muy importante. Y me gustaría, creo, describir este pensamiento crítico desde la mirada de una supervisora de zona de a nivel primaria que tuve el gusto de escuchar en varias reuniones de trabajo, que creo que es la mejor forma de explicarlo. En pocas palabras, el pensamiento crítico es ver más allá de lo que hay. Y eso es un verdadero pensamiento crítico, donde el alumno puede ver su entorno y no ver eso, el entorno, y pues por lo tanto tener que quedarme en los estándares del entorno, que a veces sabemos que son muy negativos, sino esa oportunidad de ver que hay algo más de ese entorno en donde yo puedo incidir, donde yo me puedo adaptar para sacar un beneficio, que no es malo hablar de eso, al contrario, tenemos que beneficiarnos del entorno en el que vivimos de forma saludable y compartida y o dónde tengo que adaptarme al entorno para poder yo también tener una vida tranquila, organizada y productiva. Entonces, ese contrapeso o esa balanza de tres puntas entre adaptarme, avanzar y adaptar a mi entorno a mí, eso es lo que nos permite el pensamiento crítico, el ver más allá de lo que hay y actuar con base en lo que hay y en lo que podría ser. Genial, maestra. Entonces, aunque está siendo un poco pedregoso el camino, a largo plazo vale la pena eh, aprender, renovarnos, como que sufrir un poquito la crisis de esta reestructuración cognitiva y bueno, Claro. creo que es una reestructuración completa, pero viene valiendo la pena, pues a largo plazo, muy largo plazo, sabemos que así es la educación. Pero qué gusto escuchar la maestra. Me gustaría ya para finalizar preguntarle si usted tuviera alguna sugerencia o recomendación para las personas que nos están escuchando
Estoy leyendo algunos comentarios y pues están agradeciendo por esta información. Comentan que se están despejando dudas, pero que es muy refrescante también escuchar, porque al final reconforta saber que no tengo un problema, sino que estoy en un proceso de aprendizaje. Claro que sí. Creo que como punto de cierre, podríamos decir que nosotros también aprendemos a par de nuestros alumnos y qué mejor saber cómo lo estamos aprendiendo, cómo lo estamos integrando y que es un esfuerzo que sí, no vamos a mentir, tal vez no veremos, pero es un esfuerzo del que somos partícipes día con día. Y si todos lográramos tener estas tres balanzas en equilibrio, entonces seríamos una sociedad en equilibrio porque todo buen aprendiz, todo buen pensador crítico es un punto de unión con su comunidad, no un punto de ruptura. Muchísimas gracias. Creo que nos reconforta sobremanera. Seguramente que también nos despejamos un poquito de este miedo que de repente da el tema o que de repente se lee, pero a mí de qué me va a servir la neuropsicología en la vida, ¿no? Pues ya nos quedó claro que nos sirve para todo y que básicamente es como pues tener a un psicoterapeuta interno que te esté regulando todo el tiempo y que te vaya ayudando en esta vida que bueno, no sé los que nos ven, pero que está un poquito compleja y a veces bastante retadora. ¿Verdad, maestra? Claro que sí, pero bueno, una vida con retos es una vida con significado. Genial, maestra. Pues estoy muy agradecida de esta aportación. Empezamos nuestro diplomado el 3 de marzo con la maestra Bárbara. Es una gran 3 de abril. oportunidad. Perdón, 3 de abril. Ya ando en el mes pasado. Es una gran, es una gran oportunidad, pues para ahondar un poquito más. Me parece que son conocimientos básicos que todos deberíamos tener y qué mejor que hacerlo pues con la maestra Bárbara que explica muy claramente y qué mejor hacerlo que en esta casa académica que es UNAO. Maestra Bárbara, muchísimas gracias por esta tarde. Muy rico, ya estamos en vacaciones. Seguramente nos regaló esta tarde y cambió sus planes, pero le ha aligerado la vida a muchas personas. Tuvimos muy buena audiencia y muchísimas gracias. Pues nos Al estamos, contrario, gracias a ustedes y gracias. Perdón, nos, llego a destiempo con esto del internet. sí estamos un poquito a destiempo, pero no pasa nada. Ya aprendimos también que no podemos vencer a la tecnología. Pues muchísimas gracias, Ahí es maestra. donde está la balanza. Estamos en contacto y un fuerte abrazo hasta Chiapas, que tenga unos días muy hermosos de descanso. Y bueno, pues buen descanso para todos y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos pronto en un nuevo en vivo o en el diplomado. Bonita noche.